Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más, sobre todo al invitado de Radio Francia Internacional. Este viernes se presenta en el Teatro Estudio de Vitry-sur-Seine, localidad aledaña a París, J'ai un nouveau projet, tengo un nuevo proyecto, espectáculo con texto y puesta en escena del dramaturgo y director argentino Guillermo Pisani, en el que aborda a través de personajes que se encuentran en un café parisino las nuevas formas que adopta el capitalismo en el siglo XXI. Y precisamente para hablarnos de esta obra y de su trayectoria en el mundo del teatro, Guillermo Pisani ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes, Jordi. Y que has venido maravillosamente acompañado de la actriz, también con orígenes argentinos, Sol Espeche. Buenas tardes, Sol. Buenas tardes. Y sobre todo, gracias a ambos por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nuestros estudios. Permíteme que explique ante todo que Guillermo Pisani ha nacido en Buenos Aires, en cuya universidad pasa a ser profesor de sociología después de haber hecho estudios de sociología. Profesor ayudante, sí. Llegas al teatro a través de la sociología. Los grandes dramaturgos todos han sido grandes sociólogos, ¿no? En todo caso son observadores, sí, muy agudos de la sociedad y de la realidad. El pasaje de la sociología al teatro no fue, ¿cómo decir?, una continuidad, fue una ruptura para mí. No pensé yo hacer sociología por otros medios cuando empecé a escribir teatro. ¿Me decías que el teatro te interesaba como hecho literario? Completamente, tenía ganas sobre todo de escribir, tenía esta vocación de escribir, no sabía todavía en qué forma, y fue a través de un taller de guión cinematográfico que hice con mi amigo Pablo Solars, que es un realizador argentino y guionista, que le tomé el gusto a la escritura para otros, para actores, en realidad. Y ulteriormente al teatro, ¿no? ¿Nunca te tentó subirte a un escenario como actor? No. Están locos los actores. Eso es un personaje que no comprendo y que me fascina. Y que no, estoy muy lejos de ello. Pero ¿cómo decir? Cuanto más avanzo en la escritura teatral, más retrospectivamente sí me hubiera gustado tener esta experiencia del escenario, ¿no? Porque para escribir teatro es muy importante también. Y para dirigir a los actores como puestista, como director de teatro, también sería importante. Pero bueno, siempre he tenido la suerte de trabajar con actores que son ellos mismos muy creadores y muy creativos y cuyo trabajo me gusta, entonces es relativamente fácil dirigirlos también. Vas a venir a Francia, Guillermo, aquí a París, donde vas a realizar un máster en estudios teatrales en la Nueva Sorbona, la Nouvelle Sorbonne. ¿Qué es lo que te atrajo de Francia para que dejaras tú Buenos Aires querido, si me permites? Es una pregunta muy difícil de contestar, porque uno hace ese paso tan fuerte del exilio, porque es exilio voluntario. Viniendo a la Argentina es importante precisarlo, pero el exilio es una opción de vida extremadamente fuerte y con muchísimas consecuencias en la vida. Así que yo te puedo contar cosas, pero no sé si son ciertas respecto de esta elección. Francia por la literatura, evidentemente, por el pasado un poco de existencialista de la preguerra, después de la guerra, y toda esa literatura que leía adolescente y que me interesaba mucho. Tenemos en la familia, mi nombre es italiano, Pisani, y toda la familia de mi padre eran italianos, pero de la familia de mi madre hay una parte que es francesa. Y teníamos que se perpetuó esta tradición de estudiar francés en la Alliance Française cuando éramos chicos, digamos. Entonces había ya una predisposición. Y luego la sociología tiene mucha influencia, porque la sociología, hay sociologías, ¿no? Hay escuelas de sociología diversas, muchas veces son escuelas nacionales, es decir, la escuela alemana, la escuela francesa, la escuela inglesa, y de todas esas sociologías son siempre los sociólogos franceses que más me interesaron y me gustaron, que leía directamente en francés. Así que son como razones, sí, por las cuales yo me sentía cercano a esta cultura, ¿no? En particular Bourdieu he leído. Muy en particular Bourdieu, oui. Bueno, Durkheim, ¿no? Émile Durkheim, Marcel Mauss, oui. Pierre Bourdieu y tantísimos otros también, Luc Boltanski y otros también.
También vas a dar clases en la Universidad de Caen, la ciudad normanda de Caen, en el norte de Francia, donde vas a realizar a partir de 2015 una residencia de artista en el Centro Dramático Nacional de Normandía. Pero me gustaría que nos contases qué es eso de hacer una residencia en un Centro Dramático Nacional. ¿Te ponen una cama en el escenario? No. No, residencia es el nombre que se le da. En realidad fui artista asociado al Centro Dramático. Con la llegada de Martial Difonso-Beau, llegó él, bueno, con un espíritu muy colectivo, como es su experiencia con el teatro de Luciol, y entonces formó desde su llegada un colectivo de artistas que acompañaran el proyecto que él tenía para este teatro. Expliquemos que Martial Difonso-Beau es uno de los grandes actores franceses, pero de origen argentino. Completamente, ¿no? Sí, gran actor y director también, ¿no es cierto? Y ahora director entonces de un Centro Dramático Nacional, Marcial, que está desde sus 19 años, creo yo, que vive en Francia. Y que yo conocí aquí en París. Conocí en París por intermedio de otro argentino que vive en Argentina, Rafael Spregelburg, que es un autor que me gusta mucho, que me influenció muchísimo y que yo traduzco en francés. Él nos puso, yo lo conocí a Rafael y Marcial estaba empezando a montar su obra, entonces él es Rafael que nos puso en contacto y así nos conocimos. Tuvimos una colaboración durante 10 años, más o menos, alrededor sobre todo de la dramaturgia de Rafael, y entonces cuando él cuando se convirtió en director del Centro Dramático de Normandía, me invitó a formar parte de ese colectivo. Entonces tuve una experiencia ahí efectivamente de 3 años que coincidió con el momento en que yo empezaba a poner en escena, porque yo soy primero autor, digamos, y dramaturgo, y después, más tardíamente, director. Precisamente en el 2015 vas a estrenar una obra aquí en París, en BAMF, si no me equivoco, El sistema para ser invisible. Imagino que no lo has encontrado, ¿no? Sí. No solo lo encontramos, sino que lo poníamos en escena y se realizaba el sistema delante de la mirada de los espectadores. Atónita, imagino. Sí, divertida, digamos. Ahí en la Comédie de Caen, con Martial Difonso-Beau, precisamente estrenas México. ¿Una obra sobre México, precisamente? No, la obra de México todos piensan en México, pero nadie va en realidad. Nunca se pasa en México. Se pasa en París y en Estados Unidos, en realidad. En Estados Unidos, en un pueblo que se llama México. Estados Unidos tiene esto que hay pueblos que tienen, pueblitos por ahí de poca gente que tienen nombres de grandes ciudades. Delhi, México, es un pueblo de 2.000 almas, digamos, ¿no? Entonces, una de las ficciones pasa ahí, no. Pero bueno, había esta idea de México y de Latinoamérica, por supuesto. Durante varios años, por supuesto, hay una parte de la reflexión que acompañaba la escritura de obras tenía bastante que ver con esta posición singular que uno tiene cuando es exiliado, que tiene una especie de mirada objetiva, más objetiva sobre el lugar en el que vive, que por ahí la misma gente la que vive, aún desconociendo muchísimas cosas de la cultura, ¿no es cierto? La posición típica del extranjero, ¿no es cierto? Que mira con mirada, como decir, atónita, lo que para todo el mundo es natural, digamos. Allí en Cannes, Johnny Hallyday, por ejemplo. Guillermo Pisani, por ejemplo, vas a fundar tu compañía que lleva un integrante nombre, LSDI. ¿Tiene algo que ver con el ácido lisérgico? No, es un juego sobre eso, pero en realidad son las siglas de Le Système pour devenir invisible, la primera obra entonces que monté con esta tuvo éxito, aparentemente. Un éxito para una compañía independiente que hace teatro contemporáneo. Sí, actuamos en teatros que están bien y con buenos apoyos, sí. Digamos. El éxito del público es otra historia. Eso es otra historia. ¿Es más fácil formar una compañía aquí en Francia que en Buenos Aires, por ejemplo? Vistas las ayudas del Estado. Sí y no, claro, eso sí, por supuesto. Hay ayudas aquí del Estado. El teatro público es muy importante en Francia y tiene un lugar también muy reconocido en la Cité, ¿no? Forma parte un poco de la vida democrática. Bueno, entonces efectivamente hay facilidades para crear una compañía. En Buenos Aires no existe nada de ese. Existe un teatro público que es mucho más pequeño y no existen tantas ayudas para crear compañías. De la misma manera existen menos exigencias, digamos. Entonces, en ciertos aspectos, a veces hacer teatro es más fácil en Argentina que en Francia.
porque se necesita solamente un grupo de gente que tiene ganas y lo haces en cualquier lado de alguna manera. En otros grandes aspectos no es tan fácil, sobre todo el aspecto económico, ¿no? Quizás me dirijo a Sol Espeche, actriz. ¿El confort para un actor es bueno o un actor necesita ese desequilibrio para seguir avanzando? ¿De qué tipo de...? El confort económico, cuando un actor trabaja en una compañía estable y sabe que tiene asegurada la subsistencia. Bueno, depende de en qué punto, pero cada uno necesita vivir de lo que está haciendo, así que decir que se trabaja mejor sin tener dinero o teniendo poco sería una tontería, porque es lo que hago en la vida, no es un hobby. Así que no, y no estoy en un punto, no soy Beyoncé, así que no puedo decir si necesito, si lo que me va o no, pero lo seguro es que trabajar con apoyos, como lo dice Guillermo, es necesario para trabajar bien y para poder poner en escena lo que tienes en la cabeza, porque si no te ayudan para nada, pues lo puedes hacer, pero no como te lo has imaginado mismo un poquito. Por supuesto. Volviendo a la obra que estrenáis el viernes 22 en el Teatro Estudio de Vitry, tengo un nuevo proyecto, ya un nuevo projet. Es más que una obra coral, ¿no? Hay más de 30 personajes que entran y salen de escena. Sí, así mismo. ¿Repartidos entre cuántos actores? 5. No está mal. Así que Sol y otros 4 camaradas tienen que interpretar a ellos solos 30 personajes, lo que los obliga a cambiar de vestuario bastante rápidamente y constantemente. Es algo que da un cierto atletismo del actor que a mí me gusta mucho. Y que aporta algo a la obra sin duda. Pero la idea es sobre todo las ficciones que ellos ayudan a contar, ¿no? Porque estos 30 personajes son unas 8 historias que avanzan durante toda la obra y que entre ellas tejen los temas que interesan a la obra, ¿no? Casi se podría ser como una serie de televisión, ¿no? Un poco, sí, un poco. Tiene algo de eso. Sin que no fue el punto de partida, digamos, no quise yo hacer algo que se pareciera a una serie, pero avanzando la dramaturgia me terminé dando cuenta que sí, que tiene algo que podría parecerse a una serie de televisión, en la cual la serie, como tiene una cierta duración, digamos, el elemento principal no es tanto la intriga, sino los personajes, justamente. Entonces, más pasan los capítulos, uno más interioriza acerca de ellos, de sus vidas, etc. Y la obra funciona un poquito así. En los cafés del siglo XXI, sean parisinos o no, o de Buenos Aires, trabajo y ocio se entremezclan. ¿Eso quiere decir que nunca dejamos realmente de trabajar o que quizás algunos nunca dejan de divertirse? Creo que es más lo primero que lo segundo. Sí, en efecto, eso nos pasa incluso en nuestras propias casas, ¿no es cierto? Es decir, que estamos solicitados todo el tiempo por algún mensaje de trabajo, o que incluso si estamos en el seno de nuestra familia después de las 10 de la noche. Pero bueno, en el café se materializa mucho porque la gente en París, en la ciudad en la que los espacios de vida son bastante reducidos, la gente va mucho a los cafés para trabajar. Entonces, con sus ordenadores, etc. ¿No? Realmente materializa este fenómeno. Quizás aquí en Francia se protege más la vida privada ante la intrusión de la profesional, ¿no? Bueno. Sí, posible. Cada uno tiene su estrategia para eso, pero la invasión de cierta manera que ¿cómo decir? Que la flexibilización de horarios, de lugares que traen los nuevos útiles informáticos, bueno, nuevos ya no lo son, pero que los ordenadores, los teléfonos, hace que, ¿cómo decir? Hay una verdadera... El mundo económico, no solo el trabajo, sino el comercio, se introduce en la vida de todo el mundo de forma muy insidiosa y muy constante, de tal manera que en realidad es un esfuerzo. Si uno quiere quedarse fuera de eso, implica ya un esfuerzo. Apagar el móvil, no responder los mails. Me dirijo al Guillermo Pisani, sociólogo. ¿Es el triunfo del neoliberalismo, esa insidia?
Sí, bueno, yo no voy al análisis, ¿cómo decir? No llevo el análisis tan lejos como para tener una conclusión tan general sobre si el neoliberalismo esto o aquello. Es algo más, ¿cómo decir? Fenomenológico. Es lo que observo yo que ocurre alrededor mío, en mi vida cotidiana y en la vida de la gente, ¿no es cierto? Efectivamente, digamos que lo que ve la obra es que todas las relaciones humanas están cada vez más mediadas por los útiles informáticos, las aplicaciones, etc. Y las aplicaciones y todo esto no son cuestiones gratuitas, son empresas capitalistas que están detrás, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno, en vez de, para tratar de hablar con una persona, para tratar de empezar una relación, para tratar de ulteriormente tener sexo con esta persona, en vez de hacerlo gratuitamente frente a la persona que tiene al lado, pasa por Tinder o por Mythic, etcétera, está involucrando una empresa capitalista, porque es el sistema que tenemos, de forma muy natural y muy orgánica, pero en realidad está ya introduciendo una suerte de producto y de compra-venta y de interés económico en algo que era una relación hasta ahora mucho más, por supuesto, atravesada por 1000 otras cuestiones sociológicas y de reproducción social y todo esto. Pero esto lleva la realidad actual y la forma tan fácil en la cual esto se adapta a nuestras maneras de hacer y todo, invita entonces una relación comercial en todo tipo de relación. Afortunadamente el teatro sigue siendo humano y vivo, estamos ahí juntos, in situ. En un lugar, pasamos un poco de tiempo juntos y voilà, sin teléfonos celulares en general. En nuestra obra sí, los actores tienen todo su teléfono celular y sus ordenadores. Pero y los solo vemos, para la obra, y los podemos ver. Cuéntanos, Guillermo, ¿cómo has elaborado el texto? ¿Es pura escritura o el trabajo con los actores aporta elementos en la obra? El trabajo con los actores aporta muchísimo a la obra. Yo desde hace un tiempo trato de tener una forma de escribir, como decir, de la misma manera que otros creadores, a mi manera singular, pero de la manera en que otros creadores como Joël Pomérat o otros creadores de teatro lo hacen, escritores, es de ensayar antes de tener el texto completamente escrito, teniendo ya ideas bastante sólidas, digamos, empezar a ensayar con los actores, a explorar posibilidades sin tener el texto ya escrito. Esto me permite a mí ya de ver entre todas las ideas que puedo tener alrededor de una obra, lo que funciona más, lo que funciona menos, y además verlos a los actores y verlos cómo hablan, cómo están en escena, lo cual es de una inspiración enorme después para escribir los personajes. Entonces estos 30 personajes en realidad los he escrito para estos 5 actores, lo que no impediría a otros actores después, más tarde, de actuarlos también. Pero los personajes son muy diferentes entre todos, pero cada personaje hecho por cada actor es próximo de ese actor, tiene algo que pertenece a ese actor. Para mí. Es tan acrobático como nos decía Guillermo, la obra. ¿Cambiáis mucho de vestuario? Sí, yo creo que cambio 12 a 15 veces durante 2 horas y media. Y bueno, eso es como una energía. Participa mucho a la energía en escena, es decir, salir, cambiarse rápidamente y entrar en una escena enseguida con solo la energía de venir rápido y de tener que continuar a escribir esa historia, pues da como una fiebre, ¿no? Actuando eso, ¿no? Es como una obra tranquila que también se desarrolla dejando el espectador un poco tranquilo. Eso es que está él, creo, en la misma disposición que nosotros, estando pendiente cómo van a volver, con qué personaje, y eso es muy, muy divertido, creo, también para ellos, porque no saben lo que va a ocurrir, pero también si lo vamos a lograr, cambiarnos y estar listos. Y creo que eso da también el humor de la obra, que no es solo divertida, yo creo que es muy divertida, pero que también tiene tiempo para desarrollar cosas fuertes y sinceras.
Después de ver tu obra, Guillermo, nunca más podremos sentarnos en un café a trabajar, ¿no? Sí, podremos seguir haciéndolo, porque en la obra no es, no sé, no hace una crítica, ¿cómo decir? No es una crítica absoluta de todo. Las personas vivimos y tenemos prácticas. Lo interesante es aumentar la conciencia que uno tiene sobre las prácticas que uno tiene, ¿no es cierto? Justamente, eso sí viene mucho de la sociología también, es decir, el teatro puede volver, porque pone una mirada, como una lupa, digamos, sobre un aspecto de la acción humana, de las relaciones humanas, puede volver consciente, puede volver inteligente, cosas que antes eran naturales y que uno podía hacer sin pensar. Entonces sí, creo que tiene mucha ironía la obra. Creo que la ironía es una buena arma de la inteligencia para justamente defenderse de la alienación en este caso, ¿no? Porque la idea es que efectivamente una de las cosas que me llamaba mucho la atención a mí y que inspiró un poco la obra también es constatar a qué punto la alienación hoy puede tener el aspecto de la libertad y de la cosa cool. Y esto pasa mucho en los cafés parisinos, en los coworking café, que es la etapa posterior, digamos. Es un café que ya no es un café, sino es un espacio de trabajo muy reducido en la cual la gente trabaja a 50 centímetros de distancia. Cuando uno ve a la gente que está ahí, están vestidos de forma completamente urbana, con sus ordenadores, con sus Mac Air o MacBook, y en realidad son trabajadores súper explotados, digamos, en el fondo. Entonces hay que poner una dosis de ironía para poder contemplar eso con humor y en la medida de lo posible defenderse de lo que uno le puede caer encima como alienación. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este viernes, 22 de noviembre, para el estreno en el Teatro Estudio de Vitry-sur-Seine, localidad aledaña a París, de J'ai Nouveau Projet, Tengo un nuevo proyecto, texto y puesta en escena del director y dramaturgo argentino Guillermo Pisani, en el que también está la actriz también con orígenes argentinos, Sol Espeche. Muchísimas gracias a ambos por haber estado aquí con nosotros, mucho éxito en el estreno. Permitidme también que dé las gracias a Suel Kedir y a Jérémy Boucher, quienes han estado al tanto de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina y por supuesto en Buenos Aires, gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo, en Montevideo. Un saludo para todos. Y también a ustedes darles cita para una nueva edición de nuestro programa estrella, El Invitado de Radio Francia Internacional.